nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, bienvenidos a una entrega más de la reflexión de la palabra. Hoy, viernes 3 de marzo del año 2023, viernes primero de Cuaresma. El color litúrgico es morado, las lecturas corresponden al ciclo A y las oraciones de la misa de feria. La antífona de entrada dice: Sálvame, Señor, de todas mis angustias. Mira mi pequeñez y mis fatigas, y perdona todos mis pecados. La primera lectura la tomamos del libro del profeta Ezequiel, capítulo 18, versículos del 21 al 28. Esto dice el Señor: Si el pecador se arrepiente de los pecados cometidos, guarda mis preceptos y practica la rectitud y la justicia, ciertamente vivirá y no morirá. No me acordaré de los delitos que cometió. Vivirá a causa de la justicia que practicó. ¿Acaso quiero yo la muerte del pecador, dice el Señor, y no más bien que se enmiende su conducta y viva? Si el justo se aparta de su justicia y comete maldad, no se recordará la justicia que hizo. Por la iniquidad que perpetró, por el pecado que cometió, morirá. Y si dice: no es justo el proceder del Señor, escucha, casa de Israel, ¿con que es injusto mi proceder? ¿No es más bien el proceder de ustedes el injusto? Cuando el justo se aparta de su justicia, comete la maldad y muere. Muere por la maldad que cometió. Cuando el pecador se arrepiente del mal que hizo y practica la rectitud y la justicia, él mismo salva su vida. Si recapacita y se aparta de los delitos cometidos, ciertamente vivirá y no morirá. Palabra de Dios. El salmo responsorial lo tomamos del Salmo 129 y el responsorio nos dice: perdónanos, Señor, y viviremos. El Evangelio lo tomamos del evangelista Mateo, capítulo 5, versículos del 20 al 26. Jesús dijo a sus discípulos: les aseguro que si su justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, ciertamente no entrarán ustedes en el reino de los cielos. Han oído que se dijo a los antiguos: no matarás, y el que mata será llevado ante el tribunal. Pero yo les digo: todo el que se enoje con su hermano será llevado también ante el tribunal. El que insulte a su hermano será llevado ante el Tribunal Supremo, y el que lo desprecie será llevado al fuego del lugar de castigo. Por lo tanto, si cuando vas a poner tu ofrenda sobre el altar, te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene alguna queja contra ti, deja tu ofrenda junto al altar y ve primero a reconciliarte con tu hermano. Y vuelve luego a presentar tu ofrenda. Arréglate pronto con tu adversario, mientras vas con él por el camino. No sea que te entregue al juez, el juez al policía, y te manden a la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. Palabra del Señor. Bien, ya estamos en el 10º día de Cuaresma. Este día, ¿qué nos dice la liturgia? Nos habla precisamente de la reconciliación. Nos habla de nuestro proceder, pero también nos habla de nuestro conocimiento. Y aquí es donde muchas veces nosotros le jugamos al vivo. ¿Por qué? Porque con el pretexto de que el Señor es misericordioso, que el Señor perdona no todas nuestras faltas, bueno, pues puedo pasar una vida llena de pecado, una vida llena de distracciones, y en el último instante, como luego dicen, arrepentirme, y ya con eso estoy en el reino de los cielos. Pero yo creo que no, porque
En el Evangelio, Mateo nos da unas direcciones, unas directrices. Nos dice, primeramente, si su justicia no es mayor a la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Mateo plasma las palabras de Jesús. Justicia de los escribas y fariseos. Jesús constantemente estaba en pleito con ellos porque decía, crean leyes tan pesadas que ustedes no son capaces de tocarlas ni siquiera con el dedo, con la punta del dedo. Y además otra cosa, todo lo basaban en la ley. Si la ley decía esto y cumplían simplemente la ley, con eso ya se creían salvos. Pero recuerden que la ley es la forma en como en como Dios dio primeramente al pueblo para que tuviera un orden entre el mismo pueblo. Pero la ley en sí mana de los mandamientos, y los mandamientos hablan del amor que se debe de tener con el hermano. Por eso les dice, si su justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, pues no van a entrar. Porque ¿qué es lo que habla? ¿Qué es lo que te dice? Toma el mandamiento del no matarás. En antiguo se decía, la ley anterior decía, no matarás, y el que mate será llevado ante el tribunal. Pero ¿qué pasa cuando te enojas con el hermano y de esa manera lo estás injuriando? De esa manera estás, de alguna manera, matándolo. Bueno, pues también serás llevado al tribunal. Cuando te enojes y lo insultes, o vamos a decir que no estás enojado, pero sí lo estás insultando, serás llevado ante el Tribunal Supremo. Y prosigue Jesús, si lo desprecias, en el término que sea, por enojo, por injuria, por desconocimiento, por la forma que sea, pero estás despreciando al hermano, entonces serás llevado al lugar del castigo. Ezequiel, ¿qué nos dice en la primera lectura? Si el pecador se arrepiente de los pecados cometidos, guarda mis preceptos y practica la rectitud y la justicia, ciertamente vivirá y no morirá. Eso es lo que nos dice Ezequiel, tomado del Antiguo Testamento. ¿Y qué es lo que nos dice Jesús? En antiguo se los decía, no matarás. Pero también Jesús, a través de Mateo, nos dice, reconcíliate. Sé que tienes que llevar la ofrenda al altar. Sé que tienes que hacer tu ofrenda al Señor. Pero primero ve y reconcíliate. Corrige tus faltas. Corrige aquello en la que tuviste una distracción ante la mirada de Dios. Pecaste, pero tienes la oportunidad de reconciliarte. Por eso te está diciendo, si el pecador se arrepiente de los pecados cometidos, ese vivirá. Pero, ¿qué es lo que sucede si tú estás viviendo en justicia, estás viviendo en rectitud y te dejas corromper? Lo que ya hiciste, lo que ya llevabas avanzado, será perdido. Porque dice, si el justo se aparta de su justicia y comete maldad, no se recordará la justicia que hizo. Y por la iniquidad que cometió, por la distracción que tuvo, por el pecado que cometió, va a morir. Por eso Jesús nos hace esa constante advertencia. Reconcíliate todos los días con tu hermano. Lleva a tu hermano ante la justicia, no nada más del hombre, a la justicia divina, que es la misericordia. Arréglate con tu adversario. Arréglate con tu hermano. Porque cuando te arregles con tu hermano, entonces serás arrepentimiento de tus pecados y podrás tener vida. La oración colecta
Hoy, viernes 3 de marzo del año 2023, viernes primero de Cuaresma. El color litúrgico es morado, las lecturas corresponden al ciclo A y las oraciones de la misa. Concede, Señor, a tus fieles cumplir debidamente las prácticas de preparación a la Pascua, para que la mortificación corporal, a la que solamente nos comprometimos, nos sirva de todo para provecho de nuestras almas, por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, Dios los bendiga.